al venir y durante todo este tiempo, pues Dios ha estado hablando a mi corazón, sabiendo que hoy iba a compartir la palabra y bueno, voy a ser fiel a lo que el Señor ha dado y ya lo digo para que se vaya preparando. ¿Dónde está? Allí, Daniel. Porque luego al final me gustaría volver a cantar esa canción, la tercera que cantábamos, Renuévame, ¿verdad? Muy bien. Después, ahora no, ya la hemos cantado una vez, pero ha sido como una introducción muy buena para lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Puedes poner el título, por favor? Yo desde aquí no lo veo, pero me imagino que dirá llamado a consagración, ¿no? Muy bien. Vale. Antes de seguir con este título, ya se puede entender que vamos a hablar de una parte de Dios, un llamado de Dios a todos nosotros. Fuimos llamados primeramente a ser salvos y luego fuimos llamados también a ser santos, consagrados, apartados para Él, ¿vale? Entonces, voy a introducir con 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Y luego vamos a ir al libro de los jueces, porque va a ser el punto de referencia de un personaje que fue llamado a consagración y lo aprovechó a medias. Leemos. 1 de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido. No está hablando a cualquier persona, está hablando de nosotros, tú y yo. Nosotros somos, ¿vale? Nos da una identidad. Nosotros somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. No está hablando de España, está hablando de la Iglesia. Somos una nación santa. Y esto no es porque nosotros nos lo merecemos, sino dice, somos un pueblo adquirido por Dios. Somos comprados por Dios por medio de su sangre preciosa, de la que hemos cantado. Somos de Dios. Así que ante tal identidad, no tenemos nada más y nada menos que reaccionar con nuestra vida, sobre todo con nuestro carácter, con nuestros principios. Es maravilloso saber que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, ¿vale? Lo digo esto porque algunos pueden pensar que somos rehabilitados. No somos rehabilitados. No somos, en cierto sentido, somos rehabilitados y somos restaurados. Pero todo eso comienza en un punto. Somos nueva criatura. Las cosas viejas murieron, pasaron. Es necesario nacer de nuevo. Y esto es lo que hemos hecho. Amén. Pues como hemos hecho esto, en ese nuevo nacimiento tenemos un desarrollo de la personalidad y del carácter. Y ese es el llamado de Dios a ser santos o consagrados, como acabamos de leer allí. Vamos entonces al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces encontramos un personaje muy interesante que se encuentra entre los capítulos 13, 14, 15 y 16. No los vamos a leer todos, vamos a leer parte de algunos aspectos.
Se refiere de un hombre de Dios, llamado a ser santo, consagrado, que se llamó Sansón. Casi todos recordamos a Sansón por su fuerza, ¿verdad? Y a los niños les encanta la historia de Sansón. Les encanta la fuerza, porque claro, para ellos va. Y les encanta saber que mató a un león, que cogió una zorra, no sé cómo se la apañó, pero las cogió y las ató por la cola. Eso era algo inaudito, vamos a decir, un personaje impresionante. Pero eso no lo hacía por su propia capacidad. Porque dice la palabra de Dios, se encontró un león y vino el Espíritu del Señor sobre él y despedazó al león como si fuera una ovejita, un cabrito. Como si nada. Y era un león. Y así sucesivamente. Vemos entonces que Sansón en su vida, él vivió en un ambiente, realmente un ambiente muy raro. Para que tengáis una idea, mira lo que dice el capítulo 17 y el versículo 6 de Jueces. Este versículo se repite muchas veces. O sea, lo voy a leer ahora, pero hay como 7 u 8 versículos en el libro que dice exactamente o parecido de lo mismo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que vaya ambiente. ¿Os imagináis? Donde cada uno hace lo que le parece bien. Y en medio de esa cantidad de voluntades y enfrentamientos y desconfianza y miedos, entonces se apoderó de todo ello el enemigo, en este caso los filisteos. Pero si puedes aplicar esto a la vida diaria nuestra, en nuestros tiempos, los principios y las reacciones son exactamente lo mismo. Si cada uno hace lo que bien le parece, con buenas intenciones, habría un caos. De hecho, es lo que se están viviendo en muchos países y no muy lejos del nuestro, donde pisamos con nuestros pies, que un poco más y habrá un caos porque cada uno hace lo que cree que le parece bien, pero no se ajusta ni a normas, ni a leyes, ni a un montón de cosas. Y bueno, entonces, en ese desorden está Dios poniendo orden. Recuerda que una de las cosas que encuentras en la palabra de Dios, en el capítulo 1 de Génesis, es que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Pues poner orden en la creación. Puso orden y puso al hombre. Pero el hombre, por causa del pecado, entra en esos desórdenes. Pues así estaba Israel, pero Dios tenía amor por su pueblo y tenía cuidado de su pueblo. Y en medio del desorden, Él levantó varias personas llenas del Espíritu Santo para poner un poco de orden y de paz y de tranquilidad para que su pueblo pueda vivir así. En este contexto encontramos a Sansón, que su nombre significa sol. Sansón fue un hombre nacido, eso lo habla bien el capítulo 13, Sansón fue un hombre que nació ya consagrado a Dios, porque la mamá no podía tener hijos y Dios le visitó 2 veces. La primera para anunciarle y la segunda con testigos a su marido, porque su marido no se lo creía. Entonces fue con su marido Manoa y Manoa, pues cuando vio todo lo que había dicho el ángel de Dios, que era Jesús, entonces él adoró. Y fue un culto maravilloso el que tuvieron los papás antes de que naciera Sansón. Así que Sansón nació de un milagro y de un culto de adoración. Pues cuando estaba haciendo su ofrenda, porque la ofrenda formaba parte de la adoración, cuando estaba haciendo su ofrenda en el altar, lo encendió y cuando aquello empezó a hacer fuego, dice que delante de sus ojos el ángel de Jehová, o sea, Jesús, se puso en medio de las llamas y subió. O sea,
tuvo un espectáculo como el de los apóstoles en el monte de los Olivos, ¿no? Cuando Jesús ascendió a los cielos. Así que en ese, ya puedes imaginarte, un ambiente tan santo, tan consagrado, nace Sansón. Solamente tenía que tener una conducta, y en esa conducta tenía que dejarse crecer el cabello, no cortarlo nunca, y no beber ni vino ni sidra. Eran los signos externos de su consagración. Es importante tener en cuenta esto porque luego al final vamos a mirar cuáles son nuestros signos externos que ven lo que hay dentro, ¿vale? Porque lo importante no era que tuviera el pelo largo ni que no bebiera vino ni sidra, sino que el Espíritu de Dios estaba dentro de él, ¿vale? Eso es lo que cuenta. Lo demás eran las consecuencias de una vida interior. La vida de Sansón fue, pues, un ejemplo de una persona normal y corriente, con las tentaciones normal y corriente, pero que aún siendo creyente y que incluso que el Espíritu Santo le usa, fíjate que estoy hablando palabras muy fuertes, incluso que el Espíritu Santo le usa y que quiere servir a Dios y que quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y sin embargo sus debilidades lo perdieron. He puesto varios puntos que pon el primero. ¿Cuál es? Descontrol. Descontrol en las relaciones con el sexo opuesto. Vale. Bien. Un descontrol. Sansón era una persona como tú y como yo, y tenías sus inclinaciones, o sea, sus deseos sexuales, igual que los tenemos nosotros. Y esto, él no lo pudo controlar. Realmente fue su debilidad más grande. Hay personas, hay siervos, siervas, que han caído por causa de esta debilidad y dejarse llevar. Sansón, como he dicho al principio, no tenía la ventaja que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos la ventaja de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. En Sansón venía el Espíritu Santo sobre él y se iba. Era ocasional. Solamente él tenía que pensar, pero yo estoy consagrado, yo tengo un carácter, tengo que tener mi carácter del Señor. Pero él era, diríamos, era un hombre de Dios, con carisma, con fuerza, pero sin carácter. No tenía el carácter firme, tenía carácter, pero no tenía el carácter firme en Dios. Y a veces puede ocurrir esto por nuestras debilidades entre nosotros. Y es una de las cosas que tenemos que mirar. Cuando habla del descontrol en las relaciones del sexo opuesto de Sansón, esta fue su debilidad, o una de sus debilidades más grandes. Y lógicamente, si lo aplicamos en nuestros días, las relaciones descontroladas con el sexo opuesto, descontroladas me refiero que está fuera del matrimonio. Hombre y mujer. Lo demás no viene de Dios. Dios dice en su palabra, en 2 de Timoteo 2, 22. No te vas a olvidar de este versículo porque son 4 veces el número 2. 2 de Timoteo 2 y 22, ¿vale? 4, 2. Dice, huid de la fornicación, huid de las pasiones juveniles. No dice que estés en medio de ellos y que eso es lo que está y que participe, dice, huye. Algunos dicen, hay un refrán español que dice, huir es de cobardes. En este caso, la palabra de Dios dice que es de valientes. ¿Por qué?
porque te estás negando a ti mismo a lo que es un desorden en el plan de Dios. Amén. Guardarnos no solo de las apariencias, sino también en nuestro carácter, en nuestro interior. Yo he sido llamado por Dios para ser santo, apartado, consagrado, en todo el orden del Señor. Hoy día somos tentados, muy tentados con la pornografía, con el decoro en las vestiduras, con las conversaciones que hay, con los vídeos, incluso con la propaganda, las promociones, te salen señoritas allí y, en fin, hay un montón, porque nuestro mundo está lleno de lujuria. Y si tenemos una debilidad en esa área, allí tenemos que pedir al Señor fortaleza. Esta canción que cantaremos después nos habla claro: fortaléceme, porque necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para vivir en santidad. Amén. Si tienes dificultades con el tema inmoral en cuanto al sexo, lógicamente el tener esa debilidad o esa tentación o esta naturaleza es normal. Lo que no es normal es que te rindas ante las debilidades. Eso no forma parte del carácter de Dios, y Dios quiere hacerte fuerte. Amén. El Señor en esta mañana está aquí para ayudarte en tus debilidades, para hacerte fuerte allá donde eres débil. En el capítulo 14 de Jueces, voy a leer los versículos 8 y 9. El capítulo 14 es el que les gusta a los niños, es el del león. Bueno, voy a leer desde el 5, para que así los niños también puedan escuchar lo que dice. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león... hablando de esto. Lo que pasó con Sansón es que había visto una mujer, ya dije que era su debilidad, había visto una mujer, y esta mujer no era del pueblo de Dios, era filistea, pero él no le importaba. Lo que él quería hacer es hacer las cosas bien a su manera, no teniendo en cuenta la ley del Señor. Entonces fue a Timnat, le dijo a su padre: papá, por favor, que yo quiero esa mujer. Pero hijo, no, yo quiero esa mujer. Vale. Pues descendió con sus padres, con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Esto aparentemente es una parte de la historia, pero esto tiene un trasfondo muy importante. El trasfondo importante es que Sansón estaba consagrado, y dentro de su consagración como nazareo, él no podía tocar nada que estuviera muerto. Él no podía tocar nada que estuviera muerto. Él mató al león. ¿Puedes poner el segundo? Él mató al león. Vale. ¿Se moriría solo o se moriría en sus manos? Eso no lo sabemos. Lo dejó y se fue. Pero fíjate lo que hizo después. Volvió a pasar por el mismo lugar, y ¿qué dice en la palabra? Se apartó del camino para ver el león muerto, y cuando vio el león que estaba muerto, no se conformó con verlo, sino que vio allí algo que le gustaba,
era la miel, y lo cogió de un muerto. Fíjate el desarrollo. Por eso he puesto allí un sentido liviano de su responsabilidad. Su responsabilidad, como nazareo que era pasar de largo. Pero él tenía una debilidad de andar a su manera, no de acuerdo al plan de Dios, sino a su manera, y casi rozando aquello, bueno, a ver, y como había algo que le gusta, yo no sé si lo cogería no sé cómo cogería la miel para no tocar el muerto, el león muerto. No, yo no voy a entrar en detalles de esto, pero él estaba como que, bueno, las cosas del Señor no son tan importantes, ¿no? No lo decía con sus labios, pero sí que se guardó para no decirlo a sus padres, de dónde lo había cogido. Hay que ver cómo se buscan formas y estrategias para justificar los errores. Pero eso no es nuevo de Sansón. Eso ha sido desde el principio y sigue siendo hasta ahora. Nuestros fallos, nuestros deslices, los justificamos y si es posible, no decimos nada a nadie y lo guardamos, pero estamos como tomando muy poco en serio lo que es nuestro llamado como hijos de Dios. Somos llamados a consagración. Amén. El tercero, falta de vigilancia. Sansón no se preocupó de cómo estaba su vida con relación a su Dios. Él sabía que cuando necesitaba venía el Señor con su misericordia y con su poder y a él no le importaba el resto de las cosas. Pero mira que dice en la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8. Dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, está alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Hay que estar atento a las llamadas del mundo, de las cosas del mundo. Y es como, a mí me gusta mucho el ejemplo de las sardinas. Comemos las sardinas vienen del mar, ¿verdad? Y el mar está salado. Pero te comes una sardina y si te la quieres comer, le tienes que echar sal. Porque si no, no sabe. Y uno dice, pero vamos a ver, pero si este animal ha estado viviendo toda la vida en el mar, ¿cómo es que no está salado? Y yo pensaba en esto, digo, pues así debe de ser con nuestras vidas. Vivimos en el mundo, pero no tenemos sabor al mundo. Amén. No olemos a mundo, olemos a Dios. Amén. Porque somos llamados por Dios a consagración para Él, para servirle. Y hemos de estar vigilando, porque hay muchas situaciones a nuestro alrededor. Estar atento, porque vienen muchas tentaciones, muchos momentos. Y si nosotros tenemos el espíritu que había entre los jueces o el que tenía Sansón, lo que tenemos de Dios se pierde. Escúchame bien, lo que tenemos de Dios se pierde. Pero si buscamos la consagración a Dios, lo que tenemos de Dios se multiplica y la bendición de Dios sobreabunda. Amén. Capítulo 16, vamos a ir ahí. Una de las cosas que tuvo Sansón es que a él le encantaba caminar entre el enemigo. Dice aquí, versículo del 1 al 3. Fue Sansón a Gaza, bueno, esto es muy fuerte, ¿vale? Y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Ya empieza bien. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón.
Esto ya era un aviso, un aviso. No solamente se va a un ambiente hostil, ambiente del mundo, sino que además se intima con personas raras y comete estos... ¿Ha puesto anduvo en campo enemigo? Muy bien, en terreno enemigo. Bien. El diablo es más fuerte que el hombre. Escucha bien esto. No podemos tener en poco al diablo. Y más cuando nuestras debilidades están a favor de él. Si nosotros tuviéramos que luchar contra el diablo, perdemos. Nosotros tenemos la victoria porque Dios está con nosotros y mora en nosotros. Y el Espíritu de Dios es más poderoso que el espíritu del mundo y del diablo, por supuesto, porque es el Espíritu Santo del Señor. El diablo por sí mismo es fuerte y no debemos de menospreciar su fortaleza, sobre todo si queremos andar en nuestras propias fuerzas. Totalmente anulado. Dice, aquí acabamos de leer que a medianoche se levantó y se llevó las puertas de la ciudad con su cerrojo, y no dice aquí a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. O sea, no fue el monte más cercano, fueron varios kilómetros lo que él caminó con las puertas de la ciudad y allí para que todo el mundo viera, y eso fue una victoria de que Dios tiene todo el poder ahí, pero a mí me da mucha pena que él podía llevar las puertas de la ciudad sobre sus hombros, pero no podía tener la puerta de su corazón por encima. La puerta de su corazón estaba abierta de par en par para andar en la miseria. Sansón caminó, anduvo, se movió en lugares impropios y con malas compañías. Y eso le hizo también entrar en una lucha y procuraban matarlo. ¿Estás tomando nota de lo que digo? Porque las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero las malas compañías te llevan a la destrucción. Hay personas que no se dan cuenta y se dejan arrastrar. Estamos expuestos porque hay compañías de trabajo, hay compañeros de la ciudad, hay situaciones en las que tenemos que estar, pero no es aquello del ocio y el lugar donde yo busco. Ahora voy a descansar, ahora tengo un tiempo me voy a ir a... Cuida donde van tus pies, cuida donde lleva tu corazón, porque allí te encontrarás con lo que quieres en tu corazón. Si deseas darle gusto a la carne, tendrá destrucción. Si lo que quieres es darle lugar a Dios en tu vida, tendrás la bendición. Recuerda que somos llamados a consagración. Evita las malas compañías. Y si tienes que hablar con alguien de mala compañía, que no te influencie, y mucho menos en el área de tu debilidad. Tú puedes hablarle del amor del Señor, hablarle del poder de Dios, coméntale todo lo que Dios puede hacer por su vida, pero que no te deje influenciar, porque como hemos también oído en esta mañana aquí, no hay nada mejor que ser no influenciados, sino llevados por el Espíritu de Dios. Y la influencia que nosotros podemos llevar al mundo y no la que el mundo nos trae a nosotros. Somos luz en el mundo anda en tinieblas, pero nosotros somos la luz. El siguiente, es la última parte, tuvo falta del temor de Dios, es decir, no respetó, no tuvo en cuenta, no tuvo reverencia a su calidad de hijo de Dios. Como nazareo, como hijo de Dios, él tenía un llamado a consagración, pero a él no lo tuvo en cuenta, no tuvo respeto
porque cuando se dice temor de Dios me estoy refiriendo al respeto a las cosas de Dios. Él no tuvo ninguno. Desde el versículo 4 al versículo 20 se habla de la historia de Sansón y Dalila, que ha dado también temas para películas y todo esto. Lo que pasó con Sansón es que su debilidad, su pecado oculto, le debilitó tanto, y como él no tuvo ese temor, ese respeto a las cosas de Dios, entonces salió como salió. Es que esto es así. Jugó con las cosas de Dios, pensando que como toda la vida había sido así, pues iba a seguir igual. Y jugó con el pecado, con Dalila, y perdió. Dalila le hacía ¿cómo diríamos? Le hacía cariños, él se sentía amado, se dejó llevar, mira que además que es guapa, me quiere, podría ser al revés, es guapo, me quiere, ¿no? Pero se dejó llevar por esa situación, pero Dalila iba en serio. Dalila además era de las de fuera, y ella quería saber dónde radicaba su fuerza. Y aquí ya se habla de que, mira, porque el pelo largo lo tenía en trenzas, tenía 7 trenzas. Entonces aquí, oye, dime dónde está tu fuerza. Y entonces él empezó a jugar con la consagración. Escucha bien lo que te estoy diciendo, aplícalo, jugar con la consagración. Entonces él dijo, bueno, si me atan con cuerdas nuevas que nunca se han usado, pero ya empezó a hablar de su cabello. Y le ató con cuerdas nuevas. Sansón, los filisteos sobre ti. Las cuerdas nuevas, como si fuera hilo. Saltó. Me has engañado, Sansón, tú no me quieres. Mira, la verdad es que, mira, si me atas con cuerdas nuevas y no, con tela de un telar, con el telar mismo, y ya le está hablando de una maquinaria. Si me atan pero ya volvió a dar la idea de que la cosa tenía que ver, su consagración externa tenía que ver con el pelo. Estaba jugando con las cosas de Dios. Cada vez se iba acercando más al punto, ¿no? Bueno, cuando le dijo, se durmió, Sansón, los filisteos sobre ti. ¡Wow! Arrancó hasta la maquinaria, hasta el telar, se lo llevó todo. Y claro, ahí Dalila pues dijo, pues tú no me quieres, te dejo. No me dejes. Sí, te dejo porque tú no me quieres, por aquí para allá. Él se lo creyó todo, porque ya la falta de respeto, la debilidad, todo esto ya, él había perdido por dentro había perdido ya todo respeto, todo temor a las cosas de Dios, y se había entregado de hecho ya en manos de sus enemigos. Entonces le presionó y le dijo, mira, lo que pasa conmigo es que yo soy creyente. No, perdón, aplícalo, ¿vale? Lo que pasa conmigo es que yo soy nazareo desde mi nacimiento, y yo nunca navaja pasó por mi cabeza. Vale, muy bien, no te preocupes. Ay, qué bien, muchas gracias porque me lo has dicho, has mostrado confianza, venga aquí conmigo. Empezó a hacerle caricia a la cabeza y se durmió. Oye, qué peligroso es dormirse en manos del enemigo. Pero uno cae muy fácilmente en manos del enemigo. No cae de golpe, poco a poco te vas acercando, si vas dando lugar. Entregó su secreto en manos del enemigo, su intimidad, su dependencia de Dios, su consagración. Pero lo peor no fue esto para él. Lo peor fue que le cortaron las trenzas y le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se despierta y piensa, esta vez saldré como las otras. Este versículo hay que leerlo.
capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Dalila: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Triste, lamentable. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a casa y le ataron con cadena para que muriese en la cárcel. O sea, encima perdió la visión y la libertad. Mira, todo esto es triste y lamentable, pero esto, desgraciadamente, lo he visto en algunos casos de personas que han hecho exactamente lo mismo, porque han pensado que la vida es fácil, que la santidad, que la consagración, eso no, lo importante es que yo vaya al cielo, que yo voy a la iglesia, que yo esto, que aquello para allí, pero voy haciéndolo como a mí me parece, en lugar de vivir seriamente la palabra de Dios en su vida. Como dije antes, Sansón no tenía la bendición que tenemos nosotros hoy, porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, siempre y cuando que nosotros tenemos claro y tenemos respeto y caminamos en santidad y trabajamos nuestra consagración al Señor. Amén. Una de las cosas interesantes de Sansón fue el final. Dice aquí el versículo: el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Él llegó a levantarse. O sea, en su vida espiritual llegó a levantarse, pero nunca fue como antes. Llegó a levantarse, pero nunca recuperó ni la visión ni la libertad. Es más, terminó su vida. Sí, fue una vida de victoria, porque dice que en aquel tiempo ganó la batalla más grande de su vida, pero con ella se fue él, ya no fue más tiempo útil para el pueblo de Israel. Ojalá que esto no llegue a ocurrir en ningún lugar. En la palabra de Dios nos dice en primera de Juan 2:5: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se está refiriendo a las cosas buenas, porque en el mundo hay cosas buenas, hay gente buena, hay comida muy buena, hay playas muy bonitas, hay cosas. Pero cuando habla del mundo está hablando del pecado. No améis el pecado. No, y el pecado mora en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la siguiente, y con esto concluyo, 7 signos. El primero es la oración. Vale, muy bien. Entonces ahora, porque vamos a ir ligero. Es que yo he hecho por mi parte, o sea, esto no es que sea así, ni es doctrina incambiable. Lo que digo es cierto y puede ser y es doctrina, pero que no es. Es que yo le he puesto nombre a cada una de las trenzas de Sansón. para que cada uno de nosotros podamos pensar la importancia que tiene nuestra consagración. Una de las cosas que el Señor nos habla es la oración. Nosotros debemos de orar en todo tiempo. Orad sin cesar. Es un signo de nuestra consagración. Insisto, una persona puede orar como oraban los fariseos, pero la oración que el Señor dice no es lo que habla solamente en nuestro, sino de la abundancia de nuestro corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. La consagración se puede mirar delante de nuestros ojos, pero el Señor mira el corazón. Que no sean las trenzas de Sansón lo que a nosotros nos llama la atención, sino el corazón de Sansón. Las trenzas es la manifestación externa. Hay una manifestación externa en el pueblo de Dios, de que somos llamados a consagración y que vivimos consagrados. Y una de ellas es cuando oramos. Cuando oramos a solas, cuando oramos en conjunto, cuando abrimos nuestro corazón delante del Señor y le hablamos a Dios y escuchamos a Dios, porque orar es un intercambio. En segundo lugar, la lectura
de la palabra. Primera de Timoteo 4:13. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. La lectura de la palabra de Dios. Yo sé que a veces es una lucha y que a veces no se entiende, pero toma un tiempo cada día para leer la palabra, para meditar en ella. Así dijo el Señor a Josué, y le dijo: mira que te mando que te esfuerces, ocúpate en la lectura, no dejes pasar la palabra que yo te doy, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fuerte, ¿eh? Pero eso es una otra señal. La tercera, en Romanos 12, 1, 2, cuando el Señor nos habla acerca de hacer la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, porque ese es el verdadero culto. ¿Quieres darle culto a Dios? ¿Quieres darle culto a Dios? Haz su voluntad. No hace falta estar aquí para hacer culto. Tú debes tener un culto diario, continuo, con el Señor. Amén. En Apocalipsis 1:5 se nos habla del poder de la sangre de Jesús. Mira, una señal de nuestra consagración es saber que nosotros somos de Dios, somos para Dios, por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, por ti y por mí, que también lo hemos cantado. Hay poder en la sangre que Él vertió por nosotros. En 1 Corintios 14:26 se nos habla de un privilegio. Es que es muy curioso porque esta mañana todas estas cosas se han estado hablando en este culto y me gusta. El privilegio que tenemos de darle culto a Dios. Dice: no dejéis de reuniros. Y cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene cánticos, tiene himnos, tiene algo para compartir, para dar. Eso forma parte de la consagración. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo al culto, yo vengo a dar a la iglesia y al Señor lo que yo he estado viviendo en mi relación diaria. Y eso forma parte de la consagración. En Marcos 16:17 es el poder de usar el nombre de Jesús. Mira, hay gente que utilizaron el nombre de Jesús, pero los demonios se revolvieron y dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero vosotros ¿qué? Pero el Señor nos ha dado a nosotros el poder de usar su nombre cuando vivimos en Él y para Él. Y por último, en Hechos 4:20, el Señor nos da, y eso es otra señal de nuestra consagración. Nosotros damos lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Una nueva vida en Cristo. Compartirla con otros, hablar con otros acerca de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y compartir con otros las maravillas de Dios es otra señal de que vivimos consagrados. Todo esto cuando sale de nuestro corazón. Y es posible que algunas áreas de vuestras vidas, de esta, y hay más, ¿no? O sea, puedes poner más. Pero yo la dejé aquí, como dije antes, para tener un ajuste de siete trenzas de consagración, ¿vale? Pero hay algo que es lo que más yo quisiera hacer delante de Dios, y es rendir mi vida a Él, consagrarle a Él mi vida, consagrarle mi voz, consagrarle mis pies, consagrarle mis pensamientos, consagrarles mis actitudes, consagrarle mi corazón, todo lo que soy. Hay una canción antigua, muy antigua, del siglo pasado, casi del principio del siglo pasado, que dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar solo hablen de tu amor. Mis pies, y entonces habla de todo esto. Y este himno lo he estado cantando esta semana, y la verdad es que el Señor ha estado hablando a mi vida, examinándome, como tenía que hacer, estar alerta a lo que hay, porque yo quiero vivir en entera consagración para Dios.
He sido llamado a ser consagrado y tú también. Amén.